Bueno, después de haber estudiado la estructura atómica del carbono y esa gran característica que tiene de poder sufrir la hibridación, de poder obtener diferentes estados de hibridación que le permite formar una amplia gama de compuestos químicos, vamos a empezar a estudiar todas estas sustancias químicas orgánicas. Empecemos entonces por los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias orgánicas que están constituidas fundamentalmente por carbono e hidrógeno. Consiste en hidrógenos unidos a un gran armazón de carbonos que pueden formar compuestos sencillos desde un carbono 4, 5 y hasta más, como pueden ustedes observar en las estructuras que aparecen aquí representadas. El petróleo en su estado líquido, así como el gas natural en su estado gaseoso, no es más sino que una mezcla de hidrocarburos del cual se derivan otras sustancias orgánicas como el combustible fósil. Del petróleo sacamos muchísimos derivados como aceites lubricantes, ACPM, alquitrán, pegantes, betunes, una gran variedad de sustancias orgánicas de gran utilidad en todas las ramas de la ciencia, no solo a nivel industrial, sino también medicinal. Los hidrocarburos ocurren de manera natural en el petróleo, en donde la materia orgánica en descomposición aporta un gran número de carbonos e hidrógenos que al unirse pueden catenarse formando cadenas aparentemente ilimitadas de carbonos. Ahora veamos la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en hidrocarburos alifáticos. Estos pueden ser de cadena abierta, lineal, como en el ejemplo en el cual vemos una cadena de 6 carbonos completamente lineales, o puede ser ramificada, como en este ejemplo en donde podemos ver varias ramas hidrocarbonadas. También tenemos hidrocarburos alifáticos de cadena cerrada. Estos reciben el nombre de compuestos cíclicos y el más sencillo de ellos es el de 3 carbonos con el cual se forma la figura geométrica de un triángulo y es una cadena completamente cíclica o cerrada. Y por último tenemos los compuestos aromáticos. Estos compuestos tienen como base fundamental un compuesto llamado benceno. Es un compuesto cíclico de 6 carbonos con dobles enlaces intercalados. Aquí podemos observar las diferentes maneras como se representa este compuesto. Iremos paulatinamente estudiando todos esos compuestos en la medida en que vayamos avanzando. Ahora veremos los hidrocarburos llamados alcanos. Los hidrocarburos son compuestos saturados que presentan enlaces sencillos carbono-carbono, cuya fórmula general es CnH2n más 2, en donde N es el número de carbonos que se presentan en la estructura. Estos compuestos se nombran con la terminación ano. Vamos a tratar de completar esta tabla en donde definimos el número de carbonos con su fórmula general. Vamos a determinar la fórmula molecular y a utilizar el prefijo correspondiente para indicar su nombre. Si tenemos un alcano de un carbono, decimos que su fórmula general es CnH2n más 2. Si el número de carbonos es 1, entonces decimos que N es 1. Por tanto, diremos C1. En la fórmula tenemos H2 por N. Y como N vale 1, diremos 2 por 1. 2 por 1, ¿cierto? Y más 2. La fórmula molecular de este compuesto entonces será C1H. C1H, 2 por 1, 2, más 2, 4. Entonces nos quedaría el compuesto como CH4. El prefijo de nomenclatura para un compuesto que tiene un carbono es el prefijo met y todos los alcanos tienen terminación ano, el compuesto se llamará metano. Cuando tenemos un compuesto cuyo número de carbonos es 2, vamos a decir entonces CN. N vale 2, entonces diremos C2. C2, H, 2 por N.
como n vale 2, decimos 2 por 2, más 2. Nos quedaría de la siguiente manera. C2H, 2 por 2, 4, más 2, 6. Nos quedará entonces C2H6 y el prefijo para un hidrocarburo alcano que tiene 2 carbonos será et, con terminación ano, diremos etano. Hidrocarburo de 3 carbonos. Aquí decimos que N vale 3, por tanto decimos C3, CN, C3, en este caso, C3, y luego tenemos 2N, o sea, N vale 3, 2 por 3, 6, más 2, 8, entonces decimos 2 por 3, 6, más 2, 8, de tal manera que nos va a quedar C3H8. La fórmula molecular del compuesto C3H8. Para un compuesto que tiene 3 de carbono, el prefijo que utilizaremos será el prefijo prop con terminación ano, diremos propano. Para un hidrocarburo que tiene 4 carbonos, diremos que N vale 4, C4H, 2 por 4 más 2. Entonces nos quedará C4H, 2 por 4 más 2. En este caso, C4H10. El prefijo utilizado para un compuesto que tiene 4 carbonos será el prefijo but. Con terminación ano estaremos formando el compuesto llamado butano. Ahora veamos cuando el hidrocarburo tiene 5 carbonos. Decimos entonces que N vale 5. Entonces decimos CN5, CN5, aquí lo tenemos, y luego tenemos 2 por 5, 10 más 2. Entonces decimos 2 por 5, 10 más 2, 12. La fórmula nos quedará C5H12, será la fórmula molecular del alcano de 5 carbonos que se nombra con el prefijo PET, terminación ano, nos quedará el compuesto llamado pentano. De aquí en adelante utilizamos los siguientes prefijos. Para cuando tenemos 6 carbonos, utilizamos el prefijo ex, utilizamos ep, oc, non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, y etcétera, etcétera, en los siguientes alcanos que vayamos a construir la estructura y a nombrarlos. Estamos observando el alcano más sencillo, que es el gas metano, que presenta un solo carbono cuyos enlaces carbono-hidrógeno son covalentes. Es una sustancia no polar, es incolora, inolora, presenta estado gaseoso a temperatura y presión normal. Este gas metano es una sustancia producto final de la putrefacción anaerobia en los vegetales. El gas natural presenta un porcentaje de 83 a 97% de gas metano, según el yacimiento del cual se haya extraído. El gas natural que se comercializa es mayoritariamente metano, con algunos otros hidrocarburos añadidos en pequeñas proporciones, como el etano, propano, butano y algo de nitrógeno. En las minas de carbón se le llama grisú y es muy peligroso, ya que es fácilmente inflamable y explosivo. No obstante, en las últimas décadas ha cobrado muchísima importancia la explotación comercial del gas metano de carbón como una fuente poderosísima de energía. Ahora representemos la fórmula estructural del gas metano. Tenemos el carbono, que como ya sabemos tiene hibridación sp3, es decir, forma 4 orbitales atómicos cada uno con un electrón, lo cual le da la posibilidad al carbono de formar 4 enlaces covalentes tipo sigma
con el hidrógeno y aquí tendremos construida la fórmula electrónica o también llamada fórmula Lewis del gas llamado metano. Ahora miremos aquí cada uno de estos enlaces carbono-hidrógeno, enlaces covalentes tipo sigma, como ya sabemos, vamos a representarlo en esta otra estructura y tendremos que el carbono formará 4 enlaces y aquí estaremos entonces representando a través de estos enlaces en barra la fórmula llamada fórmula estructural del gas metano. Esta fórmula estructural se resume en CH4, que sería la fórmula molecular, en donde aparecen la cantidad de átomos presentes de cada elemento. De la misma manera vamos a representar la estructura de el alcano hidrocarburo de 2 carbonos. Tenemos un carbono con hibridación sp3, como ya sabemos, y para realizar el enlace con el otro carbono utilizaremos otro con la misma hibridación, de tal manera que tendremos formado un enlace carbono-carbono, enlace sencillo, covalente, que también es enlace tipo sigma, y por los otros extremos tendremos la posibilidad de formar el mismo tipo de enlace con los hidrógenos, saturando para que cada carbono complete 4 enlaces químicos. Observen 1, 2, 3, 4 enlaces para este carbono y este carbono tendrá 1, 2, 3, 4 enlaces químicos. Y de esta manera hemos representado la fórmula electrónica o fórmula Lewis del elemento, el hidrocarburo de 2 carbonos llamado etano. Vamos a representar ahora la fórmula estructural a través de barras, cada uno de los enlaces presentes, y nos quedará de la siguiente manera. Alrededor de cada carbono habrán 3 enlaces tipo sigma con el hidrógeno, de tal manera que podremos finalmente resumir así. CH 3 veces unido a CH 3 veces, nos quedará de esta manera resumido. Y si contabilizamos el número de carbonos y de hidrógenos presentes en la estructura, nos va a quedar que hay 2 carbonos y hay 3 más 3, 6 hidrógenos. Entonces la fórmula molecular de este compuesto será C2H6. Veamos las propiedades físicas de los hidrocarburos llamados alcanos. Estos compuestos son compuestos no polares debido a que están conformados únicamente por átomos de carbono y hidrógeno, por lo cual son insolubles en agua. Son compuestos excelentes disolventes de grasas y algunas ceras. Su punto de ebullición regularmente es muy bajo. Cuando hablamos de compuestos de bajo peso molecular como el metano, el etano, propano, butano, son compuestos que se hallan en estado gaseoso a temperatura ambiente. Pero a medida que aumenta su peso molecular, desde el pentano hasta el heptadecano, encontramos que estas estructuras aumentan en tamaño y en su peso molecular, tienen un mayor número de dipolos debido a que hay una mayor presencia de enlaces carbono-carbono y de hidrógeno, lo que hace estructuras más estables, por lo cual se presentan en estado líquido a temperatura ambiente. Estructuras de mayor peso molecular, desde los 18 carbonos en adelante se presentan en estado sólido a temperatura ambiente. Su punto de ebullición regularmente es mayor, así como su punto de fusión y su densidad. La densidad de los hidrocarburos alcanos aumenta con el peso molecular, sin embargo la densidad sigue siendo menor que la del agua. En cuanto respecta a las propiedades químicas de los alcanos, podremos decir que son compuestos poco reactivos debido a que no tienen sitios de reacción con electrones disponibles. Es por ello que no sufren de transformaciones en presencia de ácidos, bases, metales, a menos que haya presencia de energía.
Debido a estos enlaces sigma que presentan los alcanos, que son fuertemente resistentes, difíciles de romper, se requieren de condiciones drásticas para su reacción. Es por ello que a temperatura ambiente no reaccionan. Los alcanos son excelentes combustibles y en presencia del oxígeno desprenden dióxido de carbono y agua. Representemos ahora una estructura de 4 carbonos. Como ves en la estructura tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos saturados con todos los hidrógenos a su alrededor, de tal manera que cada carbono queda con 4 enlaces. Esta estructura recibe el nombre de butano. También se le llama N-butano. Al observar tendremos aquí al lado izquierdo un CH3, luego tendremos CH2, tendremos otro CH2 y finalmente un CH3. Contabilizando el número de carbonos y de hidrógenos en la molécula, nos quedaría que tenemos C4H10, 4 carbonos, 10 hidrógenos, y estaríamos conformando la fórmula molecular del butano. Podemos observar la estructura del butano, también llamado N-butano. Es un hidrocarburo saturado alifático, inflamable, gaseoso, que se licúa a una presión atmosférica de menos 0.5 grados. El butano comercial es un gas licuado obtenido por destilación del petróleo, compuesto fundamentalmente de butano, propano y algunos isómeros del butano como el isobutano, así como también el etano. Ahora construyamos el alcano de 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Observaremos que en torno a cada carbono tenemos 4 enlaces, porque el carbono es tetravalente. Vamos a saturar esos enlaces con hidrógenos. En el primer carbono tenemos que le hacen falta 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. En el segundo carbono tenemos que le hacen falta 2, entonces diremos aquí 1 y 2. En el siguiente también le hacen falta 2, hacen falta 2, hacen falta 2 carbonos, y en el carbono del extremo, en este carbono, tenemos que le hacen falta 3 hidrógenos, entonces 1, 2 y 3 hidrógenos. Finalmente contabilizamos el número de carbonos e hidrógenos, decimos CH3, en este extremo tenemos un CH3. Esta estructura, como ya sabemos, por tener 8 carbonos se llama octano, y decimos CH3, ¿cierto? Para este extremo. Luego seguimos con CH2, ubicamos el CH2 y tendremos luego otros CH2. Y si contabilizamos, en total son 6. Entonces, tendremos aquí los 6 CH2 en línea, y finalmente rematamos con un CH3 en este extremo. Entonces decimos CH3. Al contabilizar el número de carbonos e hidrógenos en la estructura, nos damos cuenta que la fórmula molecular del compuesto, contabilizando todos los hidrógenos y carbonos, nos va a quedar C8H18. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que presentan enlace doble carbono-carbono. La fórmula general de los alquenos es NH2N, en donde N representa el número de carbonos que aparecen en la estructura. La terminación utilizada en su nomenclatura es la terminación N. Construyamos la misma tabla que hicimos en los alcanos. Como podrás darte cuenta, el alqueno de un carbono no existe porque necesitamos formar un enlace doble, y para ello necesitaremos 2 carbonos. Veamos el alqueno de 2 carbonos. Si utilizamos la fórmula molecular, la fórmula general, diremos CN. CN es 2.
Entonces decimos C2H 2 por 2. Entonces tendremos 2 por 2, la fórmula será C2H4 y el alqueno de 2 carbonos se nombra con el prefijo et y terminación eno. El alqueno de 3 carbonos diremos que N vale 3, entonces C3H2 por 3. Entonces 2 por 3 tendremos aquí. Nos quedará C3H6, el prefijo utilizado para este alqueno será prop y nos quedará el compuesto llamado propeno. De 4 carbonos tendremos que N vale 4, diremos C4H2 por 2, 2 por 4, C4H2 por 4. Nos quedará C4H2 por 4 y la fórmula será C4H8. Prefijo but utilizamos para este alqueno de 4 carbonos con terminación eno. Se trata del compuesto llamado buteno. Si tenemos un alqueno de 5 carbonos, sabemos que N vale 5, decimos C5H2 por 5. Entonces nos va a quedar C5H10. El prefijo utilizado para este alqueno será pent y nos quedará penteno. Igualmente que en los alcanos utilizamos los prefijos siguientes para ex, ep, ox, non, dec, undec, dodec, tridec y etcétera, etcétera, de acuerdo al número de carbonos. Veamos ahora las propiedades físicas de esos compuestos llamados alquenos. Para empezar diríamos que por su aspecto aceitoso, estos compuestos reciben el nombre de oleofinas. A temperatura ambiente, igual que en los alcanos, los 4 primeros se presentan en estado gaseoso. Desde el penteno hasta el octadeceno se presentan en estados líquidos y el restante los tenemos en estado sólido. Estos compuestos, igual que los alcanos, son insolubles en agua, pero perfectamente solubles en solventes orgánicos como los alcoholes y los éteres. Hablaremos que en general los puntos de fusión y de ebullición, así como la densidad, aumentan con el incremento en el peso molecular. Tiene una mayor acidez, esos compuestos alquenos, una mayor acidez que los alcanos, debido a la polaridad que presentan en el enlace doble. Para representar la estructura del alqueno más sencillo, el eteno, recordaremos la hibridación sp2, en el cual se forman 3 orbitales sp2, cada uno con un electrón, y un ángulo de separación de 120 grados. De la misma manera, un orbital pz que se queda completamente sin hibridar, el cual le va a dar la posibilidad a cada carbono de realizar un enlace tipo pi. Miremos, representémoslo de la siguiente manera. Carbono con 3 orbitales, ¿sí? Cada uno con un electrón, y un orbital pz también con un electrón sin hibridar. Utilizaremos otro carbono con la misma hibridación, 3 electrones, 3 orbitales sp2 y un orbital pz sin hibridar con el cual formará enlace tipo pi. Saturemos con los hidrógenos a cada lado, de tal manera que tendremos que cada átomo de carbono completa 8 electrones y observarás que presentan 4 enlaces a su alrededor, 1, 2, 3 y 4 enlaces cada carbono. Esta estructura es la fórmula Lewis del compuesto llamado eteno, que como recordarás, los podemos resumir de la siguiente manera. Enlace doble, carbono-carbono, y enlaces sencillos con cada uno de los hidrógenos. Nos quedará así, y esta será la fórmula estructural del eteno. Luego contabilizaremos el número de hidrógenos que hay unidos a cada carbono, CH2, doble enlace unido a un CH2. Nos quedará resumido así. Finalmente, la fórmula molecular contabilizando va a tener 2 hidrógenos en total, 2 carbonos y 4 hidrógenos. La fórmula será C2H4, corresponde a la fórmula molecular del eteno. El eteno
llamado también etileno, es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos de carbono enlazados mediante un enlace doble. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo. Casi el 60% de su producción industrial es utilizada para obtener polietileno. El etileno es también una fórmula molecular de las plantas usada en la agricultura para forzar la maduración de las frutas. Vamos a representar la estructura de un alqueno de 8 carbonos que tiene doble enlace en el primer carbono, ya sea al extremo izquierdo o al derecho. Completamos los siguientes carbonos. Nos damos cuenta que cada uno presenta 4 enlaces a su alrededor, los cuales vamos a saturar con hidrógeno, tal como hemos hecho aquí, y completamos en los siguientes. Y nos queda la fórmula estructural de un alqueno de 8 carbonos llamado octeno. También recibe el nombre de 1-octeno. 1-octeno por tener el doble enlace en el carbono 1. El carbono 1 puede ser a la izquierda o a la derecha. El caso es que es donde esté el doble enlace. Entonces esta es la fórmula estructural del octeno. Si observamos, aquí tenemos CH2 y tenemos CH. Vamos a representar. Y luego tendremos CH2, CH2 5 veces. Entonces vamos a tener CH2 5 veces y observarás que al final tendremos CH3, entonces CH3. Esta estructura la podemos resumir también diciendo CH2, CH, unido en cadena 5CH2. Eso lo vamos a indicar con este paréntesis que hay 5CH2 y tendremos en el extremo, no está en cadena lineal este CH3, lo tendremos en el extremo con CH3. Si contabilizamos el número de carbonos y de hidrógenos de este octeno, nos va a quedar que la fórmula es C8H16 y estamos hablando de la fórmula molecular del octeno. Importante tener en cuenta que el carbono número 1 de cualquier cadena lineal va a ser aquel en el que aparece el doble enlace en caso de que me digan enumerar esta cadena lineal. Veamos algunas normas para nombrar alquenos de cadenas lineales. Para empezar, tendremos que las cadenas lineales del alqueno se nombran desde donde se está más cerca al doble enlace. Miremos en la siguiente estructura. Como puedes darte cuenta, si contamos de izquierda a derecha, tendremos en el carbono 2 el doble enlace. Si lo contabilizamos desde la derecha a izquierda, tendremos 1, 2, 3, 4 en el carbono número 5. En este caso, escogemos la cadena y vamos a enumerarla desde donde está más cerca a este doble enlace, de tal forma que el carbono número 1 será el CH3. Entonces enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta estructura de 7 carbonos se llama el hepteno, pero hepteno se llamaría si el doble enlace estuviese en el carbono número 1, o sea, en cualquiera de los extremos. Pero como en este caso se halla en el carbono número 2, se debe indicar la posición del doble enlace. Entonces vamos a decir que el doble enlace está en el 2 y como la estructura es un hepteno, el compuesto va a recibir el nombre de 2-hepteno. También podemos representarlo abreviando el número de carbonos CH2 que se hallan en cadena. Entonces vamos a decir así. Observemos CH3, miren el CH3, CH, CH, y luego tendremos los CH2, 3 CH2 en cadena, y finalmente CH3. También podemos encontrar esa estructura representada de la siguiente manera. Entonces aquí diremos que el carbono número 1 es el que aparece acá en la parte izquierda, porque desde ese lado empezamos a numerar. Y entre el carbono 2 y 3 tendremos el doble enlace. Continuaremos con la numeración. Entonces esto corresponde a la estructura del 2-hepteno.
Notarás entonces que en cada vértice es donde se ubicarán los carbonos. Si en la cadena de alquenos tenemos más de un enlace doble, utilizamos los prefijos di, tri, tetra, penta y etcétera, etcétera, seguido del prefijo eno. Veamos un ejemplo. Observamos en la siguiente estructura, tenemos 1, 2 y 3 enlaces dobles. Nos damos cuenta que de derecha a izquierda el primer enlace se halla en el carbono número 2 y de izquierda a derecha se halla en el carbono número 3. Seleccionamos la cadena y la vamos a enumerar de derecha a izquierda por donde está más cerca al doble enlace. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 carbonos. Seguidamente vamos a mirar en qué posición están los dobles enlaces. Posición 2, 4 y 8. Entonces diremos 2,48. Y como la cadena principal es de 11 carbonos, se trata del undeceno, ¿no? Entonces utilizamos un deca, decimos un deca, y como tenemos 3 enlaces dobles, decimos trieno. Se trata del compuesto llamado 2,4,8 undecatrieno. Un decatrieno se llama el compuesto, 2,4,8 undecatrieno. Lo podemos representar de la siguiente manera. En cada vértice están ubicados los carbonos. Como la numeración nuestra fue por el extremo derecho, empezamos a enumerar. Entre el carbono 2 y 3 hay un doble enlace. Entre el carbono 4 y 5 hay otro doble enlace. Seguimos con la numeración y tenemos un doble enlace entre el carbono 8 y 9. Los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que presentan enlace triple carbono-carbono. Su fórmula general es CnH2n-2, en donde N representa el número de carbonos que aparecen en la estructura. Utilizamos la terminación ino para este tipo de compuestos. Construiremos la tabla que construimos en alcanos y alquenos y nos damos cuenta que el hidrocarburo de un carbono tampoco existe en el caso de los alquinos porque necesitamos formar un enlace triple a partir de 2 carbonos. El hidrocarburo de 2 carbonos sería de la siguiente manera, CN, o sea, C2, H 2 por N, 2 por 2, 4 menos 2. Entonces nos va a quedar C2H, 2 por 2, 4 menos 2. Su fórmula será C2H2. El alquino de 2 carbonos se nombra con la terminación ed, terminación ino, sería el etino. Para 3 carbonos diremos entonces que N vale 3, diremos C3H, 2 por 3, 6 menos 2. C3H, 2 por 3, 6 menos 2, su fórmula será C3H4. El alquino de 3 carbonos se nombra con terminación prop, terminación ino. Prefijo prop, terminación ino. Y tenemos el alquino de 4 carbonos. Decimos C4H, 2 por 4, 8 menos 2. C4, 2 por 4, H menos 2. Tendremos C4H6, será la fórmula molecular. Utilizamos el prefijo but con terminación ino, se trata del butino. Para el alquino de 5 carbonos tendremos entonces C5H, 2 por 5, 10 menos 2. 2 por 5, 10 menos 2 y se trata de la fórmula molecular C5H8. Utilizamos el prefijo pent con terminación ino y se trata entonces del alquino llamado pentino. Para los demás hidrocarburos utilizaremos los prefijos correspondientes de acuerdo al número de carbonos. El acetileno es el nombre comercial del etino, el alquino más sencillo. Es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire, incoloro y que posee un olor característico.
el cual se debe manejar con extremo cuidado, ya que puede producir una llama hasta de 3250 grados centígrados. Antiguamente el acetileno se utilizaba como fuente de iluminación. En la vida diaria, el acetileno es conocido como gas utilizado para el corte y soldadura de metales en combustión con el oxígeno debido a estas altas temperaturas. Hoy en día pierde cada vez más importancia debido a los altos costos energéticos que genera. El acetileno se transporta en cilindros de acero disuelto con acetona a unas condiciones determinadas de presión. Es necesario tomar esas precauciones, ya que el gas solo a una presión determinada tiende a estallar de una manera violenta. Propiedades físicas de los alquinos. Los tres primeros de los alquinos son gases, los demás se presentan en estados sólidos o líquidos. Ellos son insolubles en agua, pero solubles en compuestos, en solventes orgánicos, igual que los alcanos y los alquenos, como la ligroína, el éter, el benceno, el tetracloruro de carbono, entre otros. Estos compuestos son menos densos que el agua. Los puntos de fusión y de ebullición tienen la misma variación que en los alcanos y alquenos. Se incrementan a la medida en que aumenta el peso molecular. Pero sin embargo, los puntos de ebullición son casi los mismos para los alcanos y alquenos con el mismo esqueleto carbonado, es decir, un octano y un octeno tienen más o menos el mismo punto de ebullición. Teniendo en cuenta las reglas aplicadas en la nomenclatura de alquenos, vamos a tratar de nombrar estos alquinos de cadena lineal. Sabemos que es un alquino por presentar enlace triple carbono-carbono. Seleccionamos la cadena y enumeramos desde donde está el triple enlace y diremos que ese es el carbono número 1. Enumeramos la cadena y de esta manera nos damos cuenta que la cadena tiene en total 7 carbonos. Se trata del compuesto llamado octino. Este octino podemos abreviarlo teniendo en cuenta que hay un CH3, pero que después tenemos 5 CH2 en cadena, entonces CH2 en cadena 5 veces, y finalmente tenemos C triple enlace CH, y esta será la manera de abreviar este compuesto llamado octino. Ahora miremos la siguiente estructura. Se trata de un alquino porque vemos que presenta enlaces triples. Seleccionamos la cadena y enumeramos por donde está más cerca al enlace triple. En este caso sabemos que está a la izquierda en el carbono 2. Entonces enumeramos de izquierda a derecha y nos damos cuenta que el compuesto tiene 10 carbonos. Se trata de un deca. Y como tiene 3 enlaces triples, voy a decir decatriino, pero debemos indicar en qué posición están los enlaces triples, en el 2, en el 5 y en el 7. En este caso escogemos el menor valor entre el 2 y el 3, escogemos el 2, entre el 5 y el 6 el menor valor el 5, entre el 7 y el 8 el menor valor es el 7, serían los primeros que pisan los triples enlaces. 2,5,7, entonces decimos 2,5,7 deca, y como tiene 3 enlaces triples decimos triino. Entonces 2,5,7 decatriino.